Curo tu cáncer, y me das 5 millones, dijo el niño en plena calle. El millonario soltó una carcajada, hasta que el niño añadió, prepara el cheque. Pero antes de continuar con esta historia, dime, ¿desde dónde me estás escuchando ahora mismo? ¿Estás en tu casa, en el trabajo, tal vez caminando por la calle? Y una pregunta más, ¿qué edad tienes? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está del otro lado de esta historia. La tarde caía sobre la ciudad como una manta gris y pesada. El cielo tenía ese color indefinido entre el azul y el plomo, como si no supiera si llorar o simplemente rendirse. Las calles del centro bullían, con esa energía frenética de las 6 de la tarde, gente que corría hacia el metro, vendedores ambulantes gritando sus ofertas, el olor a gas de los autobuses mezclándose con el aroma de las castañas asadas en la esquina. Ricardo Mendoza caminaba por esa calle como si le perteneciera, porque, en cierto modo, así era. Vestía un traje italiano de 3 piezas color carbón, tan perfectamente cortado, que parecía una segunda piel. Sus zapatos Oxford brillaban incluso bajo la luz opaca de esa tarde gris, reflejando cada destello de los semáforos. El reloj en su muñeca izquierda, un Patek Philippe, que costaba más que una casa, marcaba el tiempo con la precisión de quien puede comprarlo. Su cabello, perfectamente peinado hacia atrás con gel, mostraba apenas algunas canas en las sienes que solo añadían distinción a su rostro de 52 años. Ricardo no miraba a la gente. La gente lo miraba a él. Caminaba con ese paso seguro de quien nunca ha conocido el miedo a no tener suficiente, de quien nunca se ha preguntado si llegará el dinero para la renta del mes siguiente. Sus ojos, de un verde claro casi transparente, barrían el entorno con una mezcla de aburrimiento y desdén apenas disimulado. Detrás de él, a 2 pasos exactos de distancia, caminaba Julio, su asistente personal. Un hombre de 40 años, delgado, con el cabello comenzando a ralear, vestido con un traje menos costoso pero igualmente pulcro. Julio llevaba un maletín de piel en una mano y el teléfono móvil en la otra, constantemente tecleando mensajes, confirmando citas, reorganizando el universo de Ricardo Mendoza, para que fluyera sin obstáculos. Señor Mendoza, dijo Julio, su voz apenas elevándose sobre el ruido de la calle. Tiene la cena con los inversionistas japoneses a las 8. El restaurante está confirmado, y su esposa llamó para recordarle la gala benéfica del sábado. Ricardo no respondió, ni siquiera giró la cabeza. Estaba acostumbrado a que el mundo orbitara a su alrededor, no al revés. Había construido su imperio desde cero. Eso nadie podía negárselo. 25 años atrás, era un vendedor de seguros con una camisa barata y zapatos con las suelas gastadas. Pero tenía algo que otros no, una ambición feroz, una inteligencia aguda para los números, y una capacidad inquebrantable para hacer lo que fuera necesario. Absolutamente lo que fuera necesario para salir adelante. Ahora era dueño de 3 cadenas hoteleras, 2 compañías de inversión, y tenía acciones en media docena de empresas tecnológicas. Los periódicos económicos lo entrevistaban, las revistas de lujo lo fotografiaban, los políticos buscaban su apoyo. Y sin embargo, mientras caminaba por esa calle atestada, Ricardo Mendoza sentía un vacío que ningún número en su cuenta bancaria había logrado llenar. No era algo que reconociera, ni siquiera en los rincones más secretos de su mente, pero estaba ahí, como una grieta invisible en los cimientos de un edificio aparentemente perfecto. Señor, insistió Julio, ¿quiere que le confirme al chofer que lo recoja en 20 minutos? Sí, sí, se respondió Ricardo con un movimiento displicente de la mano, sin dejar de caminar. Fue entonces cuando lo vio. Un niño. Estaba sentado en el borde de la acera, con la espalda apoyada contra la pared desconchada de un edificio antiguo. No podía tener más de 9 o 10 años, quizá 11, era difícil saberlo. Tenía ese tipo de delgadez que no viene del crecimiento natural, sino de la falta. Sus brazos eran palitos que sobresalían de una camiseta blanca que alguna vez fue blanca, ahora manchada con el polvo gris de la ciudad. Los pantalones vaqueros, 2 tallas más grandes, se sostenían con un cordón atado alrededor de su cintura. Pero lo que detuvo a Ricardo, aunque solo por una fracción de segundo, no fue la pobreza evidente del niño. Fue su rostro. El niño tenía la cabeza completamente rapada, la piel del cráneo pálida, casi translúcida, con pequeñas venas azuladas visibles aquí y allá. Sus ojos eran enormes, oscuros como pozos profundos, enmarcados por ojeras que parecían moretones, las mejillas hundidas, los labios agrietados. Y sin embargo en esos ojos había algo que Ricardo no pudo descifrar de inmediato. No era súplica, no era desesperación.
Era certeza. El niño lo miraba directamente, sin parpadear, sin bajar la vista como hacía la mayoría de la gente, cuando Ricardo Mendoza posaba sus ojos sobre ellos. Ricardo sintió una punzada de irritación. ¿Quién era este mocoso para mirarlo así? ¿Otro mendigo más buscando limosna? La ciudad estaba llena de ellos. Niños actuando enfermos, haciéndose los pobres, toda una industria de la lástima, para sacarle dinero a los incautos. Aceleró el paso. Señor Mendoza. La voz del niño era clara, sorprendentemente firme para alguien de su tamaño y condición. Ricardo se detuvo, no porque quisiera. Algo en el modo en que el niño había pronunciado su nombre, con familiaridad, como si lo conociera, lo obligó a voltear. El niño se había puesto de pie. Era aún más pequeño parado. Apenas llegaba al pecho de Ricardo. Vestía unas zapatillas deportivas tan gastadas que el dedo gordo del pie derecho asomaba por un agujero en la puntera. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó Ricardo, su voz cortante como un cuchillo. El niño no respondió de inmediato. Se quedó ahí parado, sus manos delgadas colgando a los costados, balanceándose ligeramente. Ricardo notó que el niño temblaba, no de frío, la tarde estaba templada, sino de algo más, debilidad, quizá. Todo el mundo sabe quién es usted, dijo finalmente el niño. Su voz tenía un leve temblor, pero sus ojos permanecían fijos en Ricardo. Sale en las noticias, en las televistas. Es el hombre más rico de la ciudad. Ricardo sintió una satisfacción breve y hueca ante esas palabras. Sí, por supuesto. Era famoso, era importante. ¿Y qué quieres?, dijo, su tono dejando claro que no tenía tiempo para esto. ¿Dinero? ¿Comida? Hay refugios para eso. Organizaciones benéficas. Ve allá. Julio había dado un paso adelante, interponiéndose parcialmente entre Ricardo y el niño, como un perro guardián listo para proteger a su amo. Señor Mendoza, debemos irnos, dijo Julio en voz baja. No queremos llegar tarde. Pero el niño no se movió, no apartó la mirada. No quiero su dinero, dijo. Y luego, con una pausa deliberada que hizo que cada palabra cayera como una piedra en agua quieta, añadió, quiero dárselo a usted. Ricardo parpadeó. Por un momento creyó haber escuchado mal. ¿Qué? No quiero que me dé dinero, repitió el niño, su voz ganando fuerza. Quiero darle algo a usted. Algo que necesita. Una risa brotó del pecho de Ricardo antes de que pudiera contenerla. Era una risa seca, casi cruel. ¿Tú? ¿Darme algo a mí? Se volvió hacia Julio con una sonrisa de incredulidad. ¿Escuchaste eso, Julio? Este niño quiere darme algo. Julio sonrió nerviosamente, sin saber muy bien cómo responder. Ricardo volvió su atención al niño. Su sonrisa aún en su rostro pero sin llegar a sus ojos. Muchacho, no sé si te has dado cuenta, pero yo tengo todo lo que necesito. De hecho, tengo más de lo que la mayoría de la gente puede siquiera imaginar. Así que no necesito nada de ti. El niño no se inmutó, no bajó la mirada, no retrocedió. Usted está enfermo, dijo simplemente. El mundo pareció detenerse. La sonrisa se congeló en el rostro de Ricardo. Y el ruido de la calle, los autos, las voces, los vendedores, se volvió distante, como si alguien hubiera bajado el volumen de la realidad. ¿Qué dijiste? La voz de Ricardo salió más baja de lo que pretendía, casi un susurro. Está enfermo, repitió el niño. Tiene cáncer. La sangre de Ricardo se convirtió en hielo. Sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto líquido, inestable. ¿Cómo podía este niño saber eso? Nadie lo sabía, absolutamente nadie. Excepto su médico, y su esposa, y él mismo. Hacía 3 semanas, después de meses de sentirse cansado, más cansado de lo normal, después de esa tos persistente que no se iba, después de encontrar sangre en el pañuelo una mañana, había ido al doctor. Las pruebas llegaron como un martillo. Cáncer de pulmón, etapa 3. El médico había usado palabras como agresivo, tratamiento inmediato, pronóstico complicado. Ricardo había escuchado todo detrás de un muro de shock, como si el doctor estuviera hablando de otra persona. Le dieron opciones: quimioterapia, radiación, posiblemente cirugía si respondía bien. 6 meses de tratamiento intensivo. Tal vez 1 año. Las probabilidades no eran favorables, pero existían. Ricardo no le había dicho a nadie más que a su esposa. Y solo porque tuvo que hacerlo. No a sus hijos, no a sus socios. Nadie en su empresa lo sabía. Había cancelado reuniones, había reorganizado su agenda, pero siempre con excusas vagas: agotamiento, estrés, necesidad de unas vacaciones. Porque admitir la enfermedad era admitir debilidad. Y Ricardo Mendoza no podía ser débil. Ahora, este niño.
Este niño harapiento y enfermo en la calle, acababa de decir en voz alta el secreto que Ricardo había guardado como si su vida dependiera de ello. ¿Quién te envió? Ricardo dio un paso hacia adelante, su voz ahora dura, amenazante. ¿Quién te dijo eso? Fue mi médico. ¿Algún periodista? ¿Quién te pagó para decir esto? El niño retrocedió medio paso. Pero no por miedo, por precaución. Nadie me envió, dijo. Nadie me dijo nada. Mentira. Ricardo alzó la voz, y algunas personas en la calle voltearon a mirar. Nadie sabe eso. Es información privada. ¿Cómo demonios lo sabes? El niño tragó saliva. Ricardo pudo ver cómo su garganta se movía con dificultad. Lo sé porque puedo verlo, dijo el niño. Su voz apenas un hilo ahora, temblando. Puedo ver las cosas enfermas dentro de las personas. Siempre he podido. Ricardo se quedó inmóvil. Esto era ridículo, absurdo, una estafa elaborada, tenía que serlo. Pero en el fondo, en algún lugar oscuro y silencioso de su mente, una vocecita susurraba, ¿y si no lo es? Señor Mendoza, Julio se acercó, tocando suavemente el brazo de Ricardo, esto es claramente una farsa. Deberíamos irnos, ahora. Ricardo no se movió. Sus ojos permanecieron clavados en el niño. ¿Puedes verlo? Repitió Ricardo. Su voz llena de escepticismo pero también, algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Esperanza, quizá. Ver el cáncer. El niño asintió lentamente. En su pulmón derecho, la parte superior. Es como una sombra oscura creciendo. Está comiéndose el tejido sano. Duele cuando respira profundo, ¿verdad? Y tose por las noches, cada vez más. Ricardo sintió que sus rodillas querían ceder. Todo era cierto. Cada palabra. El dolor al respirar. La tos nocturna que lo despertaba a las 3 de la mañana. La sensación de peso en el pecho como si alguien estuviera presionando desde dentro. ¿Cómo podía este niño saber todo eso? ¿Quién eres? Susurró Ricardo. Y esta vez no era una pregunta. Era un ruego. El niño bajó la mirada por primera vez, sus pequeños dedos retorciéndose entre sí. Me llamo Daniel, dijo en voz baja. Y yo también estoy enfermo. Tengo leucemia. Los doctores dicen que no van a poder hacer nada más por mí. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Ricardo. Leucemia. Eso explicaba la cabeza rapada, la extrema delgadez, las ojeras profundas. Quimioterapia. O la falta de ella. Mis papás ya no tienen dinero para el tratamiento, continuó Daniel, su voz quebrándose ligeramente. Vendieron todo. La casa, el auto, las joyas de mi mamá, todo. Y aún así no fue suficiente. Los doctores dijeron que me quedaban tal vez 3 meses, 4 si tengo suerte. Ricardo sintió algo extraño en su pecho. No dolor físico, algo diferente, algo que no había sentido en años. Compasión. No, no era solo eso. Era reconocimiento. Este niño, este pequeño y frágil niño, estaba muriendo. Al igual que él. La enfermedad no discriminaba. No le importaba tu cuenta bancaria, tu colección de autos de lujo, tus 3 casas de verano. Te tomaba igual, te consumía igual. Lo siento, dijo Ricardo, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Lo siento mucho, niño. Daniel levantó la vista. Sus ojos brillaban, pero no con lágrimas, con determinación. No necesito que lo sienta, dijo. Necesito que escuche mi propuesta. Ricardo frunció el ceño. ¿Propuesta? Daniel asintió, respiró profundo, y Ricardo pudo ver cómo le costaba hacerlo. Cómo su pecho subía y bajaba con dificultad. Yo puedo curarlo, dijo Daniel. Puedo quitarle el cáncer, completamente. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo parpadeó, una vez, 2 veces. ¿Qué? Puedo curarlo, repitió Daniel, su voz más fuerte ahora. Puedo ver la enfermedad dentro de usted. Y también puedo sacarla. Es como jalarlo, como arrancar una mala hierba de un jardín. Lo he hecho antes. Ricardo sintió que su cerebro se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Eso es imposible, dijo automáticamente. Eso no existe. La medicina no funciona así. No se puede simplemente arrancar el cáncer. Lo sé, dijo Daniel. Lo sé. Yo tampoco entiendo cómo funciona. Solo sé que puedo hacerlo. Lo descubrí hace 1 año, cuando mi abuela estaba enferma. Ella tenía un tumor en el estómago. Los doctores dijeron que no sobreviviría a la cirugía porque era muy vieja. Yo solo quería ayudarla. Y entonces lo sentí el tumor dentro de ella, y lo jalé, y desapareció. Eso es. Ricardo buscaba las palabras. Locura. Imposible.
Fantasía. Mi abuela vivió 6 meses más después de eso, continuó Daniel, hablando más rápido ahora, como si temiera que Ricardo se fuera antes de terminar. Murió de vieja, no de cáncer. Los doctores dijeron que fue un milagro, que se equivocaron en el diagnóstico. Pero yo sé que fui yo. ¿Y por qué no te curas a ti mismo?, preguntó Julio de repente, su voz cargada de sospecha. Si puedes curar a otros, ¿por qué sigues enfermo? Fue la pregunta obvia. La pregunta lógica. Daniel bajó la vista de nuevo, y esta vez, Ricardo vio una lágrima deslizarse por su mejilla pálida. No funciona en mí, susurró Daniel. Lo he intentado, muchas veces, pero no puedo verme a mí mismo de la forma en que veo a otros. Es como intentar ver tu propia espalda sin un espejo. No puedo alcanzarlo. Solo funciona con otras personas. La crueldad de eso golpeó a Ricardo como un puño. Este niño tenía el poder de curar a otros, pero no podía salvarse a sí mismo. Era como un hombre muriendo de sed junto a un pozo, pero sin brazos para sacar el agua. Entonces, ¿qué quieres de mí?, preguntó Ricardo, su voz más suave ahora. ¿Por qué me lo dices? Daniel levantó la vista. Esos ojos oscuros, profundos, llenos de una mezcla de esperanza y desesperación. Quiero hacer un trato, dijo. Yo lo curo a usted. Lo dejo completamente sano. Sin cáncer, como si nunca lo hubiera tenido. Y usted me da dinero. Suficiente dinero para pagar mi tratamiento. Para darle a mi mamá un respiro. Para que ella no tenga que trabajar 3 empleos, y aún así no pueda pagar las medicinas. Ricardo se quedó mirando al niño. Un trato. Un negocio. Toda su vida había sido negocios. Comprar, vender, invertir, negociar. Siempre había un precio para todo. Siempre había un intercambio. Pero esto... ¿Cuánto?, preguntó Ricardo. ¿Cuánto dinero quieres? Daniel tragó saliva. Se veía aterrado como si estuviera a punto de pedir algo imperdonable. 5 millones, dijo en voz tan baja que Ricardo apenas lo escuchó. 5 millones de dólares. Julio soltó una carcajada incrédula. ¿5 millones? ¿Estás loco, niño? ¿Sabes cuánto es eso? Lo sé, interrumpió Daniel, mirando ahora directamente a Julio. Sé cuánto es. Es más dinero del que jamás veré en mi vida, pero para él, señaló a Ricardo. Es nada, es lo que gana en un mes. Tal vez menos. Ricardo sintió algo extraño revolverse en su estómago. Era verdad. 5 millones de dólares era, en efecto, poco para él. Había gastado más que eso en un yate que apenas usaba. Su esposa tenía una colección de joyas que valía 3 veces eso. Pero la idea de darle ese dinero a este niño, un extraño completo, basándose en una afirmación imposible, era absurda. ¿O no? ¿Qué tenía que perder? Si el niño estaba mintiendo, si esto era una estafa, Ricardo simplemente no le daría el dinero. Simple. Pero si el niño decía la verdad, si había aunque fuera una posibilidad de un 1% de que esto fuera real, Ricardo se había vuelto rico tomando riesgos calculados, apostando cuando otros dudaban, viendo oportunidades donde otros veían imposibilidades. ¿Acaso esto era diferente? De acuerdo, dijo Ricardo, y las palabras salieron de su boca antes de que pudiera procesarlas completamente. ¿Señor? Julio lo miró con los ojos muy abiertos. No puede estar hablando en serio. Ricardo levantó una mano, silenciando a su asistente. Hagamos un trato, dijo Ricardo mirando fijamente a Daniel, pero con condiciones. Primero, intentas hacer lo que dices que puedes hacer. Y después, yo me hago exámenes completos, con mi médico. Si el cáncer desaparece, si realmente desaparece, entonces te daré tus 5 millones, cada centavo. El rostro de Daniel se iluminó como si acabaran de encender un sol dentro de él. ¿En serio? ¿En serio?, confirmó Ricardo. Pero si esto es una estafa, si no funciona, si no pasa nada, entonces no solo no recibirás ni un centavo, sino que me aseguraré de que enfrentes consecuencias. ¿Entendido? Daniel asintió vigorosamente, una sonrisa apareciendo en sus labios agrietados. Entendido. No se arrepentirá, se lo prometo. Ricardo miró a su alrededor. La calle seguía llena de gente, todos ocupados en sus propios asuntos, ajenos a la conversación imposible que acababa de tener lugar. No podemos hacerlo aquí, dijo Ricardo. Ven, mi auto está a 2 cuadras. Iremos a un lugar privado. Señor Mendoza. Esto es una pésima idea, protestó Julio. No conocemos a este niño. Podría ser peligroso. Podría ser. Es un niño de 10 años muriendo de cáncer, Julio, interrumpió Ricardo con voz seca. No creo que represente mucha amenaza. Julio apretó la mandíbula, claramente en desacuerdo, pero no dijo nada más.
Daniel se movió para seguir a Ricardo, pero sus piernas temblaron. Por un momento pareció que iba a caerse. Ricardo, actuando en un impulso que lo sorprendió incluso a él mismo, extendió un brazo y sostuvo al niño por el hombro. ¿Estás bien?, preguntó. Daniel asintió, aunque su rostro había perdido aún más color. Solo, estoy cansado. Siempre estoy cansado. Algo en el pecho de Ricardo se apretó. Este niño estaba muriendo, realmente muriendo. Esto no era una actuación. Vamos, dijo Ricardo, su voz más suave de lo que había sido en años. Despacio. Caminaron los tres por la calle atestada. Ricardo adelante, Daniel a su lado. Ricardo había reducido su paso para que el niño pudiera seguirlo. Y Julio detrás, mirando al niño con una mezcla de suspicacia y preocupación. El auto de Ricardo estaba exactamente donde había dicho, un Mercedes-Benz S-Class negro, brillante como un espejo, tan impecable que parecía recién salido de la concesionaria. El chofer, un hombre de mediana edad con gorra de conductor, se enderezó al ver acercarse a Ricardo. Buenas tardes, señor Mendoza, dijo, abriendo la puerta trasera. Cambio de planes, Tomás, dijo Ricardo. Este joven vendrá con nosotros. Tomás miró a Daniel, su ropa sucia, su apariencia enfermiza, y no pudo ocultar completamente su sorpresa. Pero era un profesional. Asintió sin preguntar. Por supuesto, señor. Daniel miró el auto con ojos muy abiertos, como si nunca hubiera visto algo así de cerca. Probablemente, no lo había hecho. Ricardo lo ayudó a subir, y el niño se hundió en el asiento de cuero como si fuera una nube. Por un momento, cerró los ojos, simplemente sintiendo la suavidad, el lujo. Ricardo subió después, seguido de Julio, que aún parecía un perro guardián listo para atacar al menor signo de peligro. ¿A dónde, señor?, preguntó Tomás desde el asiento del conductor. Ricardo pensó por un momento. A casa, dijo finalmente. A mi casa. Señor, tiene la cena con los inversionistas en... Cancélala, interrumpió Ricardo. Cancela todo lo que tengo esta noche. Julio abrió la boca, cerró la boca, y finalmente sacó su teléfono, sus dedos volando sobre la pantalla, mientras reorganizaba el mundo de Ricardo Mendoza, una vez más. El auto comenzó a moverse, deslizándose suavemente por las calles de la ciudad. Daniel miraba por la ventana con fascinación, observando cómo los edificios pasaban, cómo la gente se hacía cada vez más pequeña. Nunca había estado en un auto así, murmuró. Ricardo lo miró de reojo. ¿Dónde vives, Daniel? El niño no respondió de inmediato. Siguió mirando por la ventana. En un departamento, dijo finalmente, al otro lado de la ciudad. La zona no tan bonita. ¿Con tu madre? Sí. ¿Solo con mi mamá? ¿Mi papá? Mi papá se fue cuando me enfermé. No pudo manejarlo. El cáncer, los doctores, las cuentas, simplemente se fue un día. Y nunca regresó. La frialdad en la voz de Daniel al decir esto, rompió algo dentro de Ricardo. ¿Qué clase de hombre abandonaba a su hijo moribundo? Pero entonces, una voz pequeña y cruel en la mente de Ricardo susurró. ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo real con tus propios hijos? Ricardo apartó ese pensamiento. Tu madre, dijo. ¿Dónde está ahora? Trabajando, respondió Daniel. Siempre está trabajando. Tiene 3 empleos. Limpia casas en la mañana, trabaja en un supermercado en la tarde, y hace turno nocturno en un hospital. Casi no la veo. Pero lo hace por mí, para pagar las medicinas que aún puedo tomar, para mantener el techo sobre nuestras cabezas. Cada palabra era una punzada. Ricardo había conocido esa clase de pobreza una vez. Hacía mucho tiempo, cuando era joven, cuando su propia madre trabajaba 2 empleos para mantenerlos a él y a sus hermanos. Había olvidado cómo era eso. O tal vez había elegido olvidarlo. El viaje duró 30 minutos. Salieron de la zona céntrica, atravesaron los barrios residenciales, y finalmente llegaron a las afueras de la ciudad, donde las casas se convertían en mansiones, y los jardines en pequeños parques privados. La casa de Ricardo era... llamar la casa era quedarse corto. Era una propiedad de 3 niveles, estilo mediterráneo, con paredes de estuco color crema y techos de teja naranja. El jardín frontal era un mar de césped perfectamente cortado, salpicado con árboles ornamentales y arbustos esculpidos con precisión geométrica. Una fuente de piedra, 3 delfines entrelazados escupiendo agua cristalina, dominaba la entrada circular. El auto se detuvo frente a la puerta principal, 2 enormes puertas de madera tallada que probablemente costaban más que el tratamiento completo de leucemia de Daniel. Daniel bajó del auto lentamente,
sus ojos escaneando todo con una mezcla de asombro y algo parecido al dolor. Es hermoso, dijo en voz baja. Ricardo lo observó, y por primera vez en años, vio su casa a través de otros ojos, no con orgullo de propiedad, sino con la súbita y dolorosa consciencia de la obscenidad de tanta riqueza, cuando existía tanta necesidad. Ven, dijo Ricardo, poniéndose una mano en la espalda del niño. Entremos. Dentro la casa era aún más impresionante. Pisos de mármol, que reflejaban las lámparas de araña, colgando del techo de doble altura. Escaleras curvas con barandales de hierro forjado. Pinturas originales, algunas de artistas famosos, colgadas en las paredes. Muebles que parecían extraídos de una revista de decoración de lujo. Todo era perfecto. Todo era caro. Todo estaba vacío. «Señor Mendoza». Una voz femenina resonó desde algún lugar de la casa. Momentos después apareció Marta, el ama de llaves. Una mujer de unos 60 años, bajita, con el cabello recogido en un moño perfecto y un delantal inmaculado. Oh, se detuvo al ver a Daniel, su sorpresa evidente. No sabía que traería compañía. Marta, dijo Ricardo con un tono que no admitía preguntas. Este joven se quedará un rato. ¿Puedes traerle algo de comer? Y agua, mucha agua. Marta miró a Daniel de arriba a abajo, su expresión profesional pero llena de curiosidad contenida. El contraste entre el niño harapiento y el lujo circundante era imposible de ignorar. Por supuesto, señor. ¿Algo en particular? Lo que sea está bien. Intervino Daniel suavemente, su voz casi un susurro. No quiero causar molestias. Algo en la forma en que lo dijo, con esa cortesía nacida de quien ha aprendido a no pedir mucho de la vida, hizo que Ricardo sintiera una opresión en el pecho. Trae sopa, dijo Ricardo. Y pan, y fruta, y lo que creas que un niño necesita. Marta asintió y desapareció hacia la cocina, lanzando miradas curiosas por encima del hombro. Ricardo guió a Daniel hacia la sala principal, un espacio enorme dominado por sofás de cuero color marfil, dispuestos alrededor de una mesa de centro de vidrio. Las ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica del jardín trasero, una piscina de forma irregular rodeada de palmeras, una cancha de tenis al fondo, y más allá, el atardecer tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Daniel se quedó parado en medio de la sala, temblando ligeramente, como si tuviera miedo de tocar algo, de contaminar tanta perfección con su presencia. Siéntate, dijo Ricardo, señalando uno de los sofás. Daniel obedeció, hundiéndose en el cuero suave. Sus pies pequeños colgaban sin tocar el suelo. Se veía aún más pequeño en medio de tanta grandeza, como un pájaro herido que hubiera caído en un palacio. Julio permanecía cerca de la puerta, los brazos cruzados, observando cada movimiento de Daniel con desconfianza apenas contenida. Ricardo se sentó en el sofá frente a Daniel, inclinándose hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. El silencio era pesado, cargado de algo imposible de nombrar. Miedo, quizá, esperanza, desesperación. Háblame de tu don, dijo finalmente Ricardo, su voz más suave de lo que había sido en años. ¿Cómo funciona exactamente? Daniel tragó saliva. Sus manos se retorcían en su regazo, los nudillos blancos de la presión. No estoy seguro de cómo explicarlo, comenzó, las palabras saliendo lentas, cuidadosas. Es como si pudiera ver dentro de las personas. No con los ojos, sino con algo más. Es como si hubiera otra capa de realidad, que solo yo puedo ver. ¿Una capa de realidad?, repitió Ricardo, frunciendo el ceño. Daniel asintió, buscando las palabras correctas. Cuando miro a alguien, a veces veo sombras, manchas oscuras, donde debería haber luz. Son las partes enfermas, los tumores, las infecciones, cualquier cosa que no debería estar ahí. Y puedo, si me concentro mucho, puedo alcanzar esas sombras, no con las manos, sino con algo más, con mi mente supongo, y puedo jalarlas, sacarlas. ¿Y duele? ¿Para la persona? No, dijo Daniel rápidamente. Al menos eso me dijo mi abuela. Dijo que sintió calor, como si alguien hubiera puesto una mano tibia sobre su estómago, y luego, simplemente se sintió mejor. El dolor se fue. Ricardo estudió al niño, buscaba señales de engaño, de mentira, de actuación, pero todo lo que veía era sinceridad cruda en esos ojos oscuros y hundidos. ¿Y a ti?, preguntó Ricardo. ¿Qué te pasa a ti cuando lo haces? Daniel bajó la mirada, sus hombros encogiéndose. Me duele, admitió en voz baja, como si estuviera arrancando algo de mí mismo también. Me deja exhausto. La última vez que lo hice,
Curé a un perro callejero, que tenía una infección terrible, estuve en cama 3 días. Mi mamá pensó que estaba empeorando. No le dije lo que había hecho. Ella no sabe de esto. ¿Nadie lo sabe? Daniel negó con la cabeza. Solo mi abuela lo supo. Y ella murió. Nunca le dije a mi mamá porque tiene suficiente de qué preocuparse ya. Y los doctores pensarían que estoy loco. Me pondrían en un hospital psiquiátrico o algo así. La soledad de eso, el peso de cargar un don imposible completamente solo, golpeó a Ricardo con una fuerza inesperada. ¿Por qué yo?, preguntó Ricardo de repente. ¿Por qué te acercaste a mí? Hay miles de personas enfermas, gente más accesible que yo. Daniel levantó la vista, y Ricardo vio lágrimas acumulándose en sus ojos. Porque usted tiene el dinero, dijo Daniel, y su voz se quebró. Porque vi su foto en el periódico, leí sobre cuánto vale, y pensé que tal vez usted podría ayudarme. Porque lo he intentado con otras personas. Me acerqué a un doctor una vez. Traté de decirle que podía curar. Se rió de mí. Me llamó embustero. Me echó de su consultorio. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Daniel, dejando rastros limpios en su piel polvorienta. He visto a mi mamá llorar todas las noches, continuó, su voz rompiéndose completamente ahora. La escucho en su habitación, cuando cree que estoy dormido. Llora y reza. Le pide a Dios que me salve, que la tome a ella en mi lugar. Trabaja hasta caerse, hasta que sus manos sangran de tanto limpiar. Y aún así, no es suficiente, nunca es suficiente. Ricardo sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Tengo 10 años, sollozó Daniel. Solo tengo 10 años, y voy a morir. Y lo peor no es morir. Lo peor es dejar sola a mi mamá. Ella ya perdió a mi papá. Si me pierde a mí también, ella no va a sobrevivir. No de verdad. Las palabras salían entre hipos y lágrimas. Toda la compostura de Daniel desmoronándose como un dique reventado. Solo quiero darle algo, dijo Daniel. Quiero dejarla bien, que tenga suficiente dinero para no tener que trabajar 3 empleos, para que pueda descansar, para que cuando yo me vaya, ella pueda seguir viviendo. Ese es mi último deseo. No quiero juguetes, no quiero ir a Disneyland, solo quiero saber que mi mamá va a estar bien. Ricardo no sabía qué hacer con sus manos. No sabía dónde mirar. No sabía cómo procesar el nudo que se había formado en su propia garganta. ¿Cuándo fue la última vez que había llorado? ¿Cuándo? ¿10 años atrás? ¿20? Y sin embargo, ahí estaba, sintiendo la presión detrás de sus ojos, el ardor en su nariz. Daniel dijo, su voz ronca. Yo. No terminó la frase porque no sabía cómo terminarla. ¿Qué se le decía a un niño que estaba muriendo? ¿Qué consuelo existía para eso? En ese momento Marta regresó empujando un carrito de servicio. Sobre él, había un tazón humeante de sopa de verduras, pan recién horneado aún tibio, un plato con fresas y uvas, y un vaso alto de jugo de naranja, recién exprimido. Se detuvo al ver las lágrimas en el rostro de Daniel, su expresión ablandándose instantáneamente de esa manera, en que solo las mujeres que han sido madres pueden hacerlo. «Ay, hijito», murmuró, colocando el carrito junto a Daniel. «Come algo, te hará sentir mejor». Daniel se limpió las mejillas con el dorso de la mano, dejando manchas húmedas en su piel. «Gracias», susurró. Marta le sirvió la sopa en un plato hondo, partió el pan, y se lo acercó todo con una suavidad maternal. Daniel tomó la cuchara con manos temblorosas, y comenzó a comer. Ricardo observó cómo el niño comía, lento pero constante, como si cada bocado fuera un esfuerzo. Vio cómo los ojos de Daniel se cerraban con cada sorbo de sopa, saboreando no solo la comida, sino la calidez, el cuidado, la simple normalidad de una comida decente. ¿Cuánto tiempo llevaba este niño sin comer apropiadamente? Marta miró a Ricardo con una pregunta silenciosa en sus ojos. Él negó levemente con la cabeza. Ahora no, ya hablaría con ella después. La mujer asintió y salió de la habitación, lanzando una última mirada preocupada hacia Daniel. Julio seguía junto a la puerta, pero algo en su postura había cambiado. Ya no parecía un guardián desconfiado. Parecía conmovido, incómodo con su propia emoción, pero conmovido al fin. Daniel terminó la mitad de la sopa, un pedazo de pan y algunas fresas antes de dejar caer la cuchara suavemente en el plato. «No puedo más», dijo en voz baja. «Lo siento, mi estómago ya no puede con mucho». «No te disculpes», dijo Ricardo. «Comiste bien». Daniel asintió, limpiándose la boca con una servilleta de tela que probablemente costaba más que sus zapatos. Hubo otro silencio, este más calmado, menos cargado. Ricardo respiró profundo, sintiendo el dolor familiar en su pecho,
el recordatorio constante de la enfermedad que lo estaba consumiendo desde dentro. Hagámoslo, dijo finalmente. Daniel levantó la vista bruscamente. ¿En serio? En serio, confirmó Ricardo. Pero tengo miedo, no te voy a mentir. Miedo de que funcione, y miedo de que no funcione. No estoy seguro de qué sería peor. Daniel se puso de pie lentamente, usando el brazo del sofá para apoyarse. No tenga miedo, dijo con una madurez que no correspondía a sus 10 años. Si funciona, usted vivirá. Y si no funciona, bueno, al menos lo intentamos. Al menos hicimos algo. Ricardo también se puso de pie. Su corazón latía rápido en su pecho, bombeando adrenalina a través de sus venas. ¿Realmente estaba haciendo esto, dejando que un niño enfermo de la calle intentara algo imposible basándose solo en su palabra? Sí, sí lo estaba haciendo. Porque en el fondo, en un lugar que había mantenido cerrado durante décadas, Ricardo Mendoza todavía era capaz de tener fe. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó Ricardo. Solo quédese quieto, dijo Daniel, y cierre los ojos si quiere, ayuda a relajarse. Ricardo cerró los ojos. Sintió las pequeñas manos de Daniel posarse sobre su pecho, justo sobre donde estaba su pulmón derecho. Las manos estaban frías, temblando ligeramente. «Puedo verlo», susurró Daniel, su voz cambiando, volviéndose distante. «La sombra es más grande de lo que pensaba. Se ha extendido más. Hay pequeñas manchas también, en otras partes». El corazón de Ricardo dio un vuelco. ¿Metástasis? ¿El cáncer se había extendido más de lo que los doctores habían detectado? «Está bien», dijo Daniel, más para sí mismo que para Ricardo. «Puedo sacarlo todo. Solo necesito concentrarme». Ricardo sintió algo entonces, algo imposible de describir. Era como si alguien hubiera encendido una vela dentro de su pecho. Un calor suave, casi agradable, que se expandía lentamente desde donde las manos de Daniel descansaban. El calor creció, volviéndose más intenso, moviéndose, fluyendo a través de su pulmón como agua tibia. Y luego vino la sensación de tirar. No doloroso, pero extraño, como si algo dentro de él estuviera siendo desenredado, desanudado, extraído cuidadosamente. Ricardo abrió los ojos. Daniel tenía los ojos cerrados, su rostro contraído en concentración absoluta. Sudor brotaba de su frente, rodando por sus sienes. Sus labios se movían silenciosamente, como si estuviera hablando o rezando. Las manos del niño brillaban. No brillaban. Eso era imposible. Pero había algo, una luz tenue, casi imperceptible, emanando de ellas, como si estuvieran hechas de algo más que carne y hueso. El calor en el pecho de Ricardo se intensificó hasta convertirse en un ardor. No doloroso, pero insistente, exigente. Y entonces sintió algo moverse, algo que no debería poder moverse. Algo profundo dentro de él, aferrado a su tejido pulmonar, siendo arrancado, jalado, liberado. Ricardo jadeó, su cuerpo tensándose involuntariamente. «Ya casi», murmuró Daniel, su voz estrangulada por el esfuerzo. «Ya casi». El niño tembló violentamente. Y entonces, todo terminó. El calor desapareció. La sensación de tirar cesó. Daniel se tambaleó hacia atrás, sus piernas cediendo. Habría caído si Julio no hubiera corrido y lo hubiera atrapado. «Lo tengo», dijo Julio, sosteniendo al niño que parecía haber perdido todo su peso, como si sus huesos se hubieran convertido en papel. Daniel respiraba en jadeos cortos y rápidos, su pecho subiendo y bajando erráticamente. Su piel, que ya era pálida, ahora tenía un tono casi grisáceo. Pero sonreía. Lo hice», susurró. «Lo saqué todo. Está limpio». Ricardo se llevó una mano al pecho, presionando donde el dolor había estado durante meses. No sentía nada, nada en absoluto. No el dolor sordo y constante, no la presión al respirar profundo, no la sensación de peso que lo había acompañado cada hora de cada día. Nada. Respiró profundo, completamente profundo, llenando sus pulmones hasta el fondo. No dolió. Respiró otra vez, más profundo aún. Nada. Ningún dolor. Ninguna molestia. «Dios mío», susurró Ricardo, sus manos temblando. «Dios mío, yo puedo respirar». Miró a Daniel, que ahora estaba siendo sostenido en brazos de Julio. El niño lucía exhausto, como si acabara de correr un maratón, pero esa sonrisa seguía en su rostro. «¿Lo siente?», preguntó Daniel débilmente. «¿Se siente diferente?». «Sí», dijo Ricardo, y su voz se quebró. «Sí, me siento bien, me siento
No pudo terminar porque las palabras se ahogaron en su garganta. Estaba curado, realmente curado. Este niño, este pequeño niño moribundo, acababa de hacer lo imposible. Ricardo cayó de rodillas, sus piernas simplemente dándose por vencidas, sus manos cubrieron su rostro, y entonces, por primera vez, en 2 décadas, Ricardo Mendoza lloró. Lloró por el miedo que había estado cargando durante semanas, por las noches sin dormir, imaginando su propia muerte, por las conversaciones que nunca tuvo con sus hijos, por todo el tiempo desperdiciado en cosas que no importaban. Y lloró por este niño que había usado las últimas reservas de su fuerza moribunda para salvar a un extraño rico que probablemente no lo merecía. Señor Mendoza, la voz de Julio sonaba distante, preocupada. ¿Está bien? Ricardo levantó la vista, las lágrimas empañando su visión. Julio dijo con voz ronca, llama al doctor Herrera. Ahora, dile que es una emergencia, que venga a la casa inmediatamente. Necesito que me examine. Necesito saber si es real. Julio asintió y sacó su teléfono, sus dedos trabajando rápidamente mientras hablaba en voz baja. Ricardo se acercó gateando a donde Julio sostenía a Daniel. El niño tenía los ojos cerrados ahora, su respiración superficial. Daniel, dijo Ricardo, tocando suavemente el brazo del niño. Daniel, mírame. Los ojos de Daniel se abrieron lentamente, luchando por enfocarse. ¿Funcionó?, susurró. ¿De verdad funcionó? Creo que sí, dijo Ricardo, y una sonrisa atravesó sus lágrimas. Creo que me salvaste la vida. Daniel sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que Ricardo había visto jamás. Bien, murmuró el niño. Eso es bueno. Hay que acostarlo, dijo Julio, mirando a Ricardo con preocupación. Está muy débil. La habitación de huéspedes, dijo Ricardo inmediatamente. Arriba, la primera puerta a la izquierda. Julio levantó a Daniel en sus brazos. El niño pesaba casi nada, y comenzó a subir las escaleras. Ricardo lo siguió, sus piernas todavía temblorosas, pero su respiración clara, limpia, sin obstrucción. La habitación de huéspedes era espaciosa y lujosa, con una cama king size cubierta con sábanas de algodón egipcio, y un edredón mullido. Julio depositó a Daniel suavemente sobre la cama, y el niño se hundió en ella como si fuera una nube. Marta apareció en la puerta, sosteniendo mantas adicionales. ¿Qué pasó?, preguntó alarmada. Está bien el niño. Está agotado, dijo Ricardo, buscando las palabras correctas. Solo necesita descansar. Marta se acercó rápidamente, cubriendo a Daniel con las mantas, ajustándolas con cuidado maternal alrededor de su pequeño cuerpo. Pobrecito, murmuró. Está ardiendo en fiebre. Ricardo se acercó y tocó la frente de Daniel. Estaba caliente, demasiado caliente. ¿Tienes medicinas para la fiebre?, preguntó Ricardo. Sí, señor. Voy por ellas. Marta salió rápidamente de la habitación. Ricardo se sentó en el borde de la cama, mirando al niño que ahora dormitaba, su respiración demasiado rápida, demasiado superficial. ¿Qué había hecho? ¿Había dejado que este niño se lastimara por él? Daniel, dijo suavemente. Daniel, ¿puedes oírme? Los ojos del niño se abrieron a medias. Estoy bien, murmuró. Solo cansado. Siempre me pasa después. ¿Cuánto tiempo dura? Un día, 2, luego mejoro. Pero algo en la forma en que lo dijo, en la palidez de su piel, en el temblor de su cuerpo, le dijo a Ricardo que esta vez era diferente. Esta vez había sido peor. Marta regresó con pastillas y agua. Entre ella y Ricardo, lograron que Daniel tomara la medicina. Duerme, dijo Ricardo, acariciando suavemente el cráneo liso del niño. Descansa. Estarás bien. Daniel ya estaba dormido antes de que Ricardo terminara la frase. Ricardo se quedó sentado allí, mirando al niño dormir, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder asentándose sobre sus hombros como una capa de plomo. Este niño había dado todo por él, un extraño, alguien que no le debía nada. Y ahora yacía en su cama de huéspedes, su pequeño cuerpo consumido por la fiebre, pagando el precio de un milagro. El doctor Herrera estará aquí en 30 minutos, dijo Julio en voz baja desde la puerta. Dijo que traerá su equipo portátil para hacer un examen completo. Ricardo asintió sin apartar los ojos de Daniel. Julio dijo en voz baja. ¿Viste lo que vi? Sí, señor, respondió Julio, su voz tensa. Vi algo, no sé qué, pero sí, vi algo. ¿Crees que estoy loco? Julio se quedó en silencio por un momento. Creo, dijo finalmente, que acaba de pasar algo que no puedo explicar. Y creo que usted se ve mejor de lo que lo he visto en meses.
Ricardo se tocó el pecho otra vez. Todavía nada. Ningún dolor. ¿Era posible? ¿Realmente había sucedido? Marta llamó a Ricardo. El ama de llaves apareció inmediatamente. Sí, señor. Quédate con él, dijo Ricardo. No lo dejes solo. Si empeora, si pasa cualquier cosa, me avisas de inmediato. Por supuesto, Marta se sentó en una silla junto a la cama, su rostro lleno de preocupación maternal. No se preocupe. Lo cuidaré bien. Ricardo bajó las escaleras con Julio siguiéndolo. Su mente era un torbellino de pensamientos, emociones, preguntas sin respuesta. Se sirvió un whisky, algo que su doctor le había prohibido estrictamente, y se lo bebió de un trago. El licor quemó su garganta, pero fue un ardor bueno, vivo. ¿Qué va a hacer, señor?, preguntó Julio. Ricardo miró su vaso vacío, viendo su propio reflejo distorsionado en el cristal. Si el doctor Herrera confirma que el cáncer desapareció, dijo lentamente. Si de verdad se fue, entonces voy a cumplir mi promesa. Los 5 millones. Cada centavo. Es mucho dinero, señor. Lo sé. Ricardo sirvió otro trago. Pero ese niño acaba de darme mi vida. ¿Cómo pones precio a eso? Julio no respondió. No había respuesta. Los siguientes 30 minutos se arrastraron como horas. Ricardo caminaba de un lado a otro de la sala, bebiendo whisky, tocándose el pecho una y otra vez, sin poder creer todavía que el dolor se había ido. Cada pocos minutos subía a revisar a Daniel. El niño seguía dormido, febril, temblando a pesar de las mantas. Marta le ponía paños fríos en la frente, susurrando palabras suaves que Ricardo no podía escuchar. Finalmente el timbre sonó. Ricardo casi corrió a la puerta. El doctor Herrera era un hombre de 60 años, con cabello completamente blanco y gafas de marco dorado. Había sido el médico personal de Ricardo durante la última década. Era discreto, profesional y muy bueno en lo que hacía. Entró cargando un maletín negro grande. Ricardo, dijo, su voz llena de preocupación. Tu asistente dijo que era una emergencia. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Hay complicaciones? Jorge Ricardo raramente usaba el nombre del doctor, pero ahora lo hizo. Necesito que me examines. Completamente. Ahora. El doctor frunció el ceño. ¿Qué sucedió? Solo. Por favor, examíname. Revisa mi pulmón, el derecho. ¿Dónde está el tumor? La preocupación en el rostro del doctor Herrera se profundizó, pero asintió. Está bien. Vayamos a algún lugar privado donde pueda examinarte apropiadamente. Ricardo lo llevó a su estudio. Una habitación revestida en madera, con un escritorio enorme, y estantes llenos de libros que probablemente nunca había leído. El doctor abrió su maletín, sacando un estetoscopio, un tensiómetro, una pequeña máquina de ultrasonido portátil, y varios otros instrumentos. Quítate la camisa, ordenó. Ricardo obedeció, sus manos temblando ligeramente mientras desabotonaba su camisa de seda italiana. El doctor Herrera comenzó el examen, escuchando su respiración, palpando su pecho, frunciendo el ceño cada vez más profundamente con cada minuto que pasaba. Ricardo, dijo finalmente, ¿qué está pasando? Tu respiración suena clara, completamente clara. ¿Y eso es malo? No, pero hace 3 semanas había obstrucción significativa. Hay algo diferente. El doctor sacó la máquina de ultrasonido, aplicó gel frío en el pecho de Ricardo, y comenzó a pasar el transductor sobre su pulmón derecho. Sus ojos se fijaron en la pantalla pequeña. Y se quedó inmóvil. Esto no puede ser correcto, murmuró. ¿Qué? Ricardo apenas podía respirar. ¿Qué ves? El doctor movió el transductor, verificando desde diferentes ángulos, su rostro cada vez más pálido. No veo nada, dijo finalmente. ¿Nada? No hay masa, no hay tumor, no hay nada. Tu pulmón se ve completamente normal, como si nunca hubiera habido cáncer allí. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo sintió como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Estás seguro? Necesito hacer más pruebas, dijo el doctor rápidamente. Esto no tiene sentido. Los tumores no desaparecen así, no en 3 semanas, no sin tratamiento. Necesito llevarte al hospital, hacer una tomografía completa, análisis de sangre. Hazlos aquí, interrumpió Ricardo. Trae todo lo que necesites, pero quiero las respuestas ahora, esta noche. El doctor Herrera lo miró con una mezcla de confusión y fascinación médica. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Qué hiciste? Ricardo no respondió. ¿Cómo podía? ¿Cómo le explicaba lo inexplicable? Solo, por favor, confirma si el cáncer se fue o no.
El doctor guardó su equipo lentamente. Voy por más equipo de mi clínica. Volveré en 1 hora. No te muevas de aquí. El doctor Herrera salió apresuradamente, dejando a Ricardo solo en su estudio. Ricardo se sentó pesadamente en su silla de cuero, sus manos cubriendo su rostro. Estaba curado. Realmente curado. Un niño lo había curado. Un niño que ahora yacía arriba enfermo muriendo, habiendo gastado sus últimas fuerzas en salvar a alguien más. Ricardo no sabía si reír o llorar. Así que hizo ambas cosas. Subió las escaleras de nuevo, sus piernas moviéndose sin pensamiento consciente, impulsada solo por la necesidad de ver a Daniel nuevamente. Marta seguía en su vigilia, junto a la cama. ¿Cómo está?, preguntó Ricardo. La fiebre no baja, dijo Marta, su voz tensa de preocupación. He estado cambiando los paños cada 10 minutos, pero... no sé. Quizá deberíamos llamar a un doctor. Ya viene uno, dijo Ricardo. Llegará pronto. Se sentó en el otro lado de la cama, mirando el rostro de Daniel. Incluso dormido, el niño se veía agotado, como si incluso el acto de respirar fuera una batalla. Ricardo tomó una de las manos pequeñas de Daniel entre las suyas. La mano estaba caliente, demasiado caliente, y tan delgada que Ricardo podía sentir cada hueso bajo la piel. ¿Quién eres, niño?, susurró Ricardo. ¿Qué eres? Daniel se movió ligeramente, murmurando algo ininteligible en sueños. Ricardo se quedó allí, sosteniendo la mano del niño, sintiendo el peso de una deuda que nunca podría pagar completamente. 1 hora después, el doctor Herrera regresó con un asistente y más equipo. Pasaron las siguientes 2 horas haciendo pruebas, análisis de sangre, rayos X portátiles, ultrasonidos más detallados, revisando cada centímetro del pecho de Ricardo. Y cada prueba confirmaba lo mismo. No había cáncer. No había ni siquiera tejido cicatricial donde el tumor había estado. Era como si nunca hubiera existido. Esto es imposible, decía el doctor Herrera una y otra vez, mirando los resultados con incredulidad. Médicamente imposible. Los tumores no desaparecen así. No completamente. No sin dejar rastro. Pero se fue, dijo Ricardo. ¿Estoy curado? El doctor lo miró, sus ojos llenos de asombro y confusión. Según estas pruebas, dijo el doctor Herrera lentamente, estás completamente sano. No hay rastro de cáncer en tu cuerpo. Ninguno. Ricardo cerró los ojos, dejando que las palabras penetraran hasta lo más profundo de su ser. Estaba curado. Un milagro. Gracias, Jorge, dijo Ricardo, su voz ronca. Puedes irte. Y por favor, esto queda entre nosotros. El doctor asintió, todavía aturdido, y se marchó con su asistente, llevándose todo el equipo. Ricardo subió las escaleras de 2 en 2, su corazón latiendo con fuerza. Un corazón sano, fuerte, vivo. Daniel seguía en la cama, pero sus ojos estaban abiertos ahora, mirando el techo con esa mirada distante de quien está entre el sueño y la vigilia. Daniel, Ricardo se arrodilló junto a la cama. Funcionó. El doctor confirmó que el cáncer desapareció, completamente. Una pequeña sonrisa tocó los labios agrietados de Daniel. Lo sabía, susurró. Lo sentí salir. Voy a cumplir mi promesa, dijo Ricardo, y su voz temblaba, y a los 5 millones. Son tuyos. Prepararé todo mañana mismo. Tu madre nunca tendrá que trabajar otro día en su vida. Tendrás el mejor tratamiento que el dinero pueda comprar. Los mejores doctores. Todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Daniel, silenciosas y constantes. Gracias, susurró. Gracias. Ricardo tomó la mano del niño nuevamente. No, gracias a ti. Me diste mi vida de vuelta. Señor Mendoza. La voz de Julio sonó desde la puerta. Hay alguien aquí. Una mujer. Dice que es la madre de Daniel. Está frenética. Dice que su hijo desapareció esta tarde, y ha estado buscándolo por toda la ciudad. El corazón de Ricardo se detuvo. La madre. Hazla pasar, dijo. Inmediatamente. Momentos después, una mujer subió corriendo las escaleras. Tendría unos 35 años. Pero se veía de 50. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo, despeinada. Vestía un uniforme de limpieza, manchado y arrugado. Sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar. Y cuando vio a Daniel en la cama, soltó un grito que desgarró el alma de todos los presentes. Daniel, mi bebé. Corrió hacia la cama, cayendo de rodillas, tomando al niño en sus brazos y apretándolo contra su pecho mientras sollozaba. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Pensé que te había perdido. Pensé que... Estoy bien, mamá, dijo Daniel débilmente abrazándola. Estoy bien. La mujer levantó la vista hacia Ricardo.
sus ojos llenos de lágrimas y confusión y miedo. ¿Quién es usted? ¿Qué le hizo a mi hijo? Nada, dijo Ricardo rápidamente, levantando las manos. Su hijo, él me salvó la vida. Y ahora yo voy a salvar la suya. ¿Qué? La mujer lo miraba sin entender. Ricardo se sentó en el borde de la cama, mirando directamente a los ojos de esta mujer agotada, esta madre que había dado todo por su hijo. Señora, su hijo tiene un don, algo extraordinario. Esta tarde me curó de cáncer terminal, algo que la medicina no podía hacer. Y a cambio, yo le prometí $5 millones. La mujer parpadeó, su boca abriéndose sin emitir sonido. «5 millones», repitió Ricardo. «Para el tratamiento de Daniel. Para ustedes. Para que nunca más tenga que trabajar hasta caerse. Para que su hijo tenga una oportunidad de vivir». No entiendo. La mujer miraba entre Ricardo y Daniel. ¿Es una broma? No es una broma, dijo Ricardo firmemente. Mañana por la mañana, mi equipo legal preparará los documentos. El dinero será transferido a una cuenta a su nombre. Y además, Ricardo sintió algo quebrarse y rehacerse dentro de su pecho. Voy a asegurarme personalmente de que Daniel tenga acceso a los mejores oncólogos del mundo. Haré las llamadas esta misma noche. Volaremos especialistas si es necesario. Haremos lo que sea necesario. La madre de Daniel comenzó a sollozar de nuevo, pero ahora eran lágrimas diferentes. Lágrimas de alivio, de esperanza, de algo que había creído perdido hace mucho tiempo. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué haría esto por nosotros? Ricardo miró a Daniel, quien sonreía débilmente en los brazos de su madre. Porque su hijo me enseñó algo esta noche, dijo Ricardo, sintiendo sus propias lágrimas amenazando con volver. Me enseñó que todavía hay magia en este mundo, que todavía hay bondad, que un niño de 10 años puede ser más valiente y generoso que todos los millonarios del planeta juntos. Se inclinó hacia adelante, mirando a Daniel directamente a los ojos. Tú me diste una segunda oportunidad de vivir, dijo Ricardo. Y yo voy a asegurarme de que tú también la tengas. ¿Y si no funciona?, preguntó Daniel en voz baja. ¿Y si los doctores no pueden ayudarme? Ricardo tomó la mano del niño, apretándola con firmeza. Entonces, lucharemos juntos hasta el final. Pero no te rindas todavía, Daniel. No después de lo que hiciste hoy. No después de demostrar que los milagros son reales. La madre de Daniel abrazó a su hijo con más fuerza, sus lágrimas mojando el cabello inexistente del niño. Vamos a estar bien, bebé, susurró. Vamos a estar bien. Ricardo se puso de pie, dándoles espacio, sintiendo el peso completo de lo que acababa de prometer. $5 millones. El mejor tratamiento médico disponible. Su influencia, sus contactos, sus recursos, todo por este niño. Y mientras los miraba, madre e hijo abrazados en esa cama de lujo, dos personas que habían conocido solo lucha y dolor, ahora aferrándose a una esperanza frágil pero real, Ricardo Mendoza supo algo con absoluta certeza. Este era el mejor trato de su vida. No por el dinero que daría, sino por lo que había recibido a cambio. Su vida, su alma, su humanidad. Todo devuelto a él por las manos pequeñas y moribundas de un niño que no tenía nada, pero dio todo. Julio, dijo Ricardo sin voltear, haz que preparen la habitación principal para ellos. Quiero que se queden aquí esta noche. Que Marta les traiga comida, ropa limpia, lo que necesiten. Sí, señor. Y llama al doctor Chen, en Nueva York, al doctor Ramírez, en Boston, y a la doctora Kawai en Tokio, los 3 mejores oncólogos pediátricos del mundo. Diles que es una emergencia, que el dinero no es problema. Quiero conferencias con todos ellos mañana. Entendido. Ricardo finalmente se volvió hacia la madre de Daniel. ¿Cómo se llama, señora? María, respondió ella, limpiándose las lágrimas. María Flores. María. Ricardo extendió su mano. Bienvenida a mi hogar. Lo que es mío, ahora es suyo también. María tomó su mano, sus dedos ásperos por años de trabajo duro, y la estrechó con fuerza. No sé cómo agradecerle, dijo. No tiene que hacerlo, respondió Ricardo. Su hijo ya pagó por ambos. Esa noche Ricardo no durmió. Se quedó sentado en su estudio, mirando por la ventana hacia el jardín iluminado por la luna, tocándose el pecho una y otra vez, maravillándose ante la ausencia de dolor. Pensó en su vida, en todo lo que había construido, en todo lo que había perseguido. Dinero, poder, estatus. Y casi lo había perdido todo por no darse cuenta de lo que realmente importaba. Pero esta noche, un niño le había enseñado la lección que ningún libro de negocios, ningún seminario de liderazgo, ningún consejo de administración podría jamás enseñarle.
que la verdadera riqueza no se medía en dólares. Se medía en segundas oportunidades, en milagros compartidos, en la capacidad de dar cuando no tenías nada que dar, y en la humildad de recibir cuando creías que no necesitabas nada. Mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, pintando el cielo de rosas y dorados, Ricardo Mendoza hizo una promesa silenciosa. Viviría diferente. Sería diferente. Y si Daniel sobrevivía, cuando Daniel sobreviviera, porque Ricardo se iba a asegurar de eso, el niño nunca sabría otro día de necesidad en su vida. Arriba, en la habitación principal, Daniel dormía profundamente en la cama más suave que jamás había tocado, su madre acurrucada a su lado, ambos soñando por primera vez en años, con un futuro que brillaba con posibilidad. Y en el pecho de un hombre rico que había sido pobre en todas las formas que importaban, un corazón sanado latía fuerte y constante. Latía con gratitud. Latía con propósito. Latía con vida. «Prepara el cheque, Julio», dijo Ricardo en voz baja mientras el sol naciente bañaba su rostro. Y por primera vez en décadas, Ricardo Mendoza sonrió con verdadera felicidad. Fin.